El miedo. Esa sensación que paraliza, que te hace dudar, que susurra en tu oído todas las razones por las que no deberías dar un paso adelante. Te han enseñado a verlo como el enemigo, a evitarlo, a resistirlo. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el miedo no está para detenerte, sino para enseñarte quién eres? El miedo no es una barrera, es un mensaje. Es la señal de que hay algo dentro de ti que está listo para ser transformado. No es un castigo, es una oportunidad. Cada vez que sientes miedo, en realidad lo que estás sintiendo es tu propia energía filtrada a través de creencias limitantes. Si entiendes el miedo, lo conviertes en poder. Hoy no vengo a decirte que ignores el miedo, vengo a decirte que lo escuches, lo observes y lo transformes. Porque una vez que aprendes a usar el miedo a tu favor, dejas de temerle al miedo. Y cuando ya no le temes, te vuelves imparable. El miedo ha sido demonizado por generaciones. Nos han enseñado a verlo como un obstáculo, como un monstruo al que debemos vencer o evitar. Pero el miedo no es un enemigo, es un mensajero. Su única función es mostrarte en qué parte de tu vida hay una desconexión entre lo que crees y lo que realmente eres. Cada vez que sientes miedo, tu mente te está enviando una alerta. Aquí hay una creencia que está en conflicto con tu verdadera esencia. No es la realidad lo que te asusta, es la historia que te contaste sobre ella. La pregunta no es, ¿cómo elimino el miedo?, sino, ¿qué me está tratando de decir? Cuando aprendes a ver el miedo como una brújula en lugar de una barrera, dejas de huir y comienzas a escuchar. El miedo no quiere paralizarte, solo quiere iluminar el camino. Cuando comprendes que el miedo solo señala un desajuste interno, entonces puedes ajustarlo. No más luchas innecesarias, no más rechazos, no más esconderse. Solo una aceptación de que el miedo es una señal de crecimiento. Si lo observas sin juicio, si lo abrazas sin resistencia, descubrirás que detrás de cada temor hay una oportunidad hacia tu evolución. ¿Sabías que el miedo y la emoción son la misma energía? La diferencia radica en cómo la interpretas. Cuando estás alineado con tus creencias, esa energía se siente como entusiasmo, como impulso, como inspiración. Pero cuando la filtras a través de creencias limitantes, se transforma en ansiedad, en pánico, en parálisis. Imagina que estás al borde de un escenario a punto de hablar en público. Una persona siente terror y otra siente emoción. La situación es la misma, pero la interpretación es diferente. Uno piensa, voy a fallar, todos me juzgarán, mientras el otro cree, es mi momento, lo voy a disfrutar. Entonces, el problema nunca es la energía en sí, sino el filtro a través del cual la percibes. El miedo es solo una señal de que hay algo en tu interior que necesita ser reevaluado. Si te permites cambiar la forma en que lo ves, te darás cuenta de que la misma energía que te paraliza puede impulsarte. No necesitas deshacerte del miedo, solo necesitas ajustar la perspectiva desde la que lo interpretas. Reconocer el miedo es el primer paso para cambiarlo, no puedes cambiar algo que niegas. Este es el problema con el miedo, la mayoría de las personas lo reprimen, lo esconden, lo disfrazan de distracción o racionalización. Creen que ignorándolo desaparecerá, cuando en realidad, lo que resistes, persiste. El miedo no es el problema es la resistencia a sentirlo. Si lo niegas, empeora. Si lo reprimes, encuentra otra manera de manifestarse. Pero si lo miras de frente y lo reconoces, pierde poder sobre ti. El primer paso para usar el miedo a tu favor es admitirlo. No como un fallo, no como una debilidad, sino como una verdad momentánea. Sí, tengo miedo, sí, esto me incomoda, pero en lugar de evitarlo voy a explorarlo. Una vez que reconoces el miedo, puedes empezar a desmontarlo. Pregúntate, ¿de dónde viene?
¿Qué historia me estoy contando? ¿Es realmente cierto lo que creo sobre esta situación? Cuanto más observes sin juicio, más rápido se disolverá. No se trata de ser invulnerable, se trata de ser consciente. Porque el miedo no desaparece cuando lo ignoras, desaparece cuando lo entiendes. Detrás de cada miedo hay una historia que te contaste. El miedo nunca está en el evento en sí, sino en la interpretación que hiciste de él. No tienes miedo al rechazo, sino a la historia que asociaste con ser rechazado. No temes al fracaso, sino a lo que crees que significa fracasar. Desde niños hemos acumulado creencias que condicionan nuestra forma de ver el mundo. Si aprendiste que el amor es condicional, temerás ser abandonado. Si creciste pensando que el dinero es escaso, te sentirás ansioso con cada decisión financiera. Pero una historia puede ser reescrita. El miedo te muestra la historia que llevas dentro. Y si la identificas, puedes cuestionarla. Pregúntate si la creencia es realmente tuya o la heredaste de alguien más, si te sirve o te limita. Cada vez que confrontas un miedo, tienes la oportunidad de cambiar el guión. Y cuando cambias la historia, cambias la emoción que la acompaña. Si supieras que cada miedo contiene una lección, ¿lo seguirías evitando? La mayoría de las personas huyen del miedo sin darse cuenta de que, al otro lado de él, está la versión de sí mismos que buscan. El miedo es un puente, si te atreves a cruzarlo, te llevará a una expansión que antes no creías posible. Cada vez que la vida te pone frente a una situación que te desafía, lo hace para fortalecerte, no para detenerte. La próxima vez que sientas miedo, no lo rechaces, porque ahí hay oportunidades para ti, hay aprendizajes en esas sensaciones, y puedes usar todo eso para crecer. Cada miedo que enfrentas es una puerta que se abre, y cada vez que decides atravesarla, te vuelves más grande de lo que fuiste ayer. Pero si ves el miedo como el enemigo, siempre estarás en guerra con él. Lo que resistes, persiste. Pero si lo aceptas como un maestro, te mostrará lo que necesitas ver. No huyas del miedo, escúchalo. Permite que te revele tus creencias ocultas, tus puntos ciegos, tus áreas de crecimiento. Los grandes logros nunca nacieron de la ausencia de miedo, sino de aprender a moverse con él. No se trata de erradicarlo, sino de domesticarlo, de convertirlo en una fuerza a tu favor. La mayoría de las personas creen que la clave del éxito es erradicar el miedo. Pero eso es imposible. El miedo es parte de la experiencia humana. Lo que diferencia a los que avanzan de los que se paralizan no es la ausencia de miedo, sino la forma en que lo utilizan. El miedo es combustible, y si aprendes a dirigirlo, te impulsará en lugar de frenarte. La próxima vez que sientas miedo, cambia su etiqueta. En lugar de verlo como un obstáculo, míralo como una señal de crecimiento. No esperes a que el miedo desaparezca, porque no lo hará. Pero puedes aprender a usarlo, a transformarlo, a convertirlo en el motor que te empuje hacia lo que realmente deseas. Entonces dejarás de temer al miedo. Descubrirás que en realidad nunca hubo nada que temer. El miedo nunca fue tu enemigo. Es una señal de que dentro de ti hay un potencial esperando a ser liberado, de que estás al borde de algo grande, de algo que puede transformar tu vida si te atreves a verlo con otros ojos. Deja de esperar el día en que no sientas miedo, ese día nunca llegará y no tiene por qué hacerlo. Porque la verdadera libertad no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de moverte a pesar de él. Cada vez que el miedo toque tu puerta, recíbelo, escúchalo y pregúntale qué tiene para mostrarte. Y cuando lo hagas, notarás que en realidad tienes frente a ti una invitación a expandirte, a soltar lo que ya no eres, a dar el siguiente paso sin aferrarte a las historias del pasado. Así que atrévete.
No porque no sientas miedo, sino porque ahora sabes qué hacer con él.